¿Cómo impactará el incremento del salario mínimo si este es superior al IPC? Muy bien amigos, soy Gerardo Escobar y hoy les traigo un episodio de Lo que no son cuentas son cuentos. Dejando a un lado cualquier emoción, basado en cifras oficiales y con la experiencia en el desarrollo de mi profesión, les daré mi opinión de los impactos que tiene hoy en Colombia subir el salario mínimo mensual por encima de la inflación o del IPC para todos. Quédate hasta el final, mi único interés es que tengas información y ojalá que la compartas si te es útil. Basado en datos oficiales del DANE, en Colombia hoy, de cada 10 personas habilitadas laboralmente para trabajar, una está desempleada, 6 son independientes y 3 son empleados. Ahora bien, de los 6 independientes, uno desarrolla una profesión independiente, como por ejemplo un médico, un contador, un abogado, que pues seguramente ganan más de un salario mínimo mensual legal vigente. Otros de estos 6 es comerciante o emprendedor y de pronto este solo logra ganarse un salario mínimo mensual vigente. Entonces aquí ya llevamos 2, el que ejerce su profesión y este que es comerciante o emprendedor que alcanza a ganarse su salario mínimo mensual vigente. Pero los otros 4 se desempeñan en la informalidad y son los que mal llamamos en el rebusque y seguramente estos son los que ganan menos de un salario mínimo al mes. Es importante también entender que los 3 empleados formales, uno gana el salario mínimo, 1.5 gana entre 1 y 5 salarios mínimos y tan solo el 0.5 ganan más de 5 salarios mínimos. Con estas cifras, te invito a que te ubiques dentro de estas 10 personas según tu realidad económica. Afortunado si estás dentro de los que ganan más de un salario mínimo. Pero a su vez también te invito a que te ubiques a alguien cercano dentro de la misma. Es decir, de tu familia o de tu círculo cercano, donde estoy seguro que siempre hay alguien así de este tipo. Un desempleado, uno que gana menos del mínimo, uno que gana el mínimo y seguramente otro que gana más del mínimo. Estas 10 personas, todas tienen o tenemos necesidades básicas. Y de los precios para satisfacer esas necesidades básicas, muchos tienen incremento anual directamente proporcional con el incremento que sufre el salario mínimo en nuestro país. Un ejemplo de ello es la cotización al Sistema General de Salud y Pensión en Colombia. Sí, que no permite hacer cotizaciones por debajo de un salario mínimo, ¿cierto? Entonces veamos, de estas 10 personas, lo ideal sería que todas cotizáramos a este sistema y tener cubierta nuestra salud y para que en nuestra jubilación gocemos de una pensión digna. Pero ojo, si hoy 5 de cada 10 ganan menos de un salario mínimo, o si están desempleados, pues mucho menos van a poder hoy cotizar alrededor de 406,000 pesos mensuales a este sistema. Por ello, ellos quedan a merced de los beneficiarios o de alguno de los familiares que sí trabaja, cónyuge, padres, hijos, dependiendo cómo esté compuesta su familia, ¿cierto? La otra opción, si no puedo ser beneficiario, pues es acogerme al sistema subsidiado de salud, como es el SISBEN. Y en el peor de los casos, pues estar desamparado totalmente. Otro ejemplo a tener en cuenta son los productos de la canasta familiar. Pues si bien es cierto que varios de ellos suben con el IPC, su producción y la comercialización necesariamente requiere de mano de obra y esta se incrementa con el salario mínimo y no con el IPC, lo cual termina incrementando indirectamente el valor del producto o la carga para la empresa o el emprendimiento que lo produce. Otro ejemplo es la administración en un conjunto cerrado. Y aquí todos sabemos que en todos los estratos económicos existen, pues la diferencia varía de pronto en los servicios y el nivel de seguridad, pero existen. Lo cierto es que el 60% del costo de una administración corresponde a los gastos de aseo y vigilancia. Por ello, las cuotas de las administraciones deben subir anualmente atadas al salario mínimo y no al IPC. De lo contrario, no alcanzaría para pagar las nóminas de las personas de aseo y vigilancia, a quienes sí se les incrementa por el salario mínimo. Otro punto muy importante, según el DANE y la Cámara de Comercio, es que el 98% de las empresas activas en Colombia son pequeñas y medianas. Y estas son las que generan los pocos empleos formales existentes. Y al ser pymes, sus utilidades son muy reducidas y muchas fracasan cuando los gastos suben, dentro de ellos los gastos de nómina, por supuesto. Por esto considero, señores, que lo que no son cuentas son cuentos. Si analizamos con detalle, en una realidad económica como la de nuestro país, donde tan solo 3 de cada 10 personas tienen empleo formal y al 98% de ellas se los permiten las pymes, y de esas 3 personas solo uno gana el salario mínimo, pues a este será el que les subirán lo que el gobierno de turno decrete si no se llega a un consenso, sobrepasando el IPC y la inflación, ¿cierto? Pero los impactos
que no se cuentan para estas otras personas y para las empresas, entre otros son. Voy a poner aquí los temas con ejemplos. Vamos a suponer que en el 2025 la inflación cierra en el 5%. ¿Cierto? Es decir, el costo del dinero se incrementó un 5%. Lo que yo compraba con 1.000 pesos en enero, ahorita pues no me alcanzan los mismos 1.000 pesos y se deterioró en un 5% ese costo. Pero el gobierno decreta subir el 10, es decir, el doble. Si esto sucediera así, IPC del 5, pero el incremento sobre el salario mínimo del 10, aplausos, dice la gente. Pues finalmente aquí veamos los impactos que no se ven o que no nos cuentan. Otra vez voy a pedirles que ubiquen a ese familiar cercano que hoy está desempleado. Ahí en su mente ubíquenlo. Para que veamos cómo son los impactos, porque pues para esta persona, por ejemplo, va a ser aún más inalcanzable poder comprar o adquirir esos bienes y servicios. Veamos ejemplos sencillos. Si hoy una persona que está desempleada o que gana menos de un mínimo no puede pagar 406.000 pesos para tener salud y cotizar a su pensión, pues ahora va a ser mucho más difícil cotizar por 447.000 pesos con un incremento del 10 que 426.000 con un incremento del 5 que sería la inflación. Otro ejemplo es, si esta persona o ustedes o cualquier otra persona vive en un conjunto o en un edificio de propiedad horizontal y tienen una administración que hoy cuesta 200.000 pesos mensuales, esta subiría a 220.000 con el incremento del 10% atado al salario mínimo y no a 210.000 atado al 5% que tuvo la inflación. Por ello es que en muchos conjuntos y o agrupaciones se está optando por cambiar la vigilancia privada por sistemas dactilares, digitales o de cualquier otra índole, generando indirectamente 3 desempleados más, ¿no? Me refiero a los 3 vigilantes que antes cubrían 3 turnos. Ahora pensemos en otro familiar cercano de estos 4 que son independientes que están en el rebusque o, por ejemplo, que trabajan con aplicaciones como Uber, Pickup o un taxista. Es muy probable que trabajando entre 8 y hasta 12 horas o más en un vehículo, pues se cometa una infracción de tránsito. Esta, para los que no saben, también está atado a su incremento al salario mínimo, entonces ahora costará un 10% más cuando su ingreso solo ha sido del 5%, ¿cierto? Porque a las carreras de taxi, ni al Pickup, ni al Uber le suben el 10%, le subirán el 5% por mucho, porque si no comercialmente el tema no resiste. Pensemos también de otra parte en esas pymes, dentro de los cuales están muchos de los emprendimientos actuales, donde las ganancias finales después de impuestos, si son legales, no superan el 3 o 4%. A veces tenemos digamos que creemos que eso es una empresa y un emprendimiento y eso deja mucha utilidad. Mire, si las cosas se hacen con toda la legalidad que se requiere, si se pagan todos los salarios, si se aporta a los sistemas, si se pagan los impuestos, una pyme termina dejando entre el 3 o el 4% de utilidad al año. Pero ojo que ahora deberán seguir luchando en un mercado bien competitivo y además con un incremento en el gasto de nómina si pagan sobre el mínimo que se dobla a lo que van a poder cobrar por su servicio o por su producto. Veamos, si yo soy empresario, soy emprendedor, tengo una persona que a cargo mío y se gana el mínimo, pues yo voy a tener que subirle a esa persona el 10% que decretó el Estado, pero a mi producto, a mi servicio, a lo que yo vendo, tan solo me van a subir el 5%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mi gasto crece, mientras que mi ingreso no es igual el porcentaje de crecimiento, por ende mi ganancia es menor o incluso puedo iniciar a dar pérdidas. Y esto no es de inmediato. Algunas personas son incrédulas y yo las he escuchado diciendo, mire, en el 2024 todo lo que subió el salario mínimo y no pasó nada, no se acabó el país, no se acabó la economía. Ojo con esto, no estamos siendo tan conscientes. Es que las consecuencias no se ven de un día para otro, ¿cierto? Sino se ven a mediano o largo plazo. Voy a poner un ejemplo de ello. La puja por el salario mínimo inicia ahorita a los primeros días de diciembre y voy a suponer que el 5 de diciembre se llega a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo y entonces se decretó por el gobierno y se subió este 10%. ¿Cuándo se toman las decisiones en un conjunto cerrado de hacer el cambio? ¿El 6 de diciembre? No, en marzo o en abril cuando se haga la asamblea general, ¿cierto? Allá se llevan las propuestas y de pronto por allá, a partir de mayo, entonces se elimina el servicio de vigilancia y se incrementa el sistema digital o virtual. Entonces mire que eso es con el tiempo, ¿cierto? Por eso es que las cosas pues no son de un día para otro.
En mi conclusión, en un país como el nuestro, donde tan solo 2 personas de cada 10 ganan el mínimo formal como empleados, pues será a estas 2 personas a quienes sí les sirva un incremento superior al IPC o a la inflación. Y si fuéramos 10 de 10, pues qué bueno, ahora sí tendría sentido, súbele a todo el mundo, la economía se mueve, hay más plata para... Pero aquí estamos hablando que le va a mejorar su vida a 2 de cada 10. ¿Y qué pasa con los otros 8? Porque ya vimos que cuando se le sube el IPC, o se le sube, perdón, al salario y no sobre lo que es el IPC, pues simplemente se encarece todo el país. De forma paralela y silenciosa, quiero mostrar aquí algo también, y es que las reacciones de la economía de esas otras 8 o 10 personas, ¿qué pasa? Entonces, cuando los ingresos no alcanzan, uno empieza a recurrir ¿a qué? A los gastos innecesarios, ¿cierto? A los viajes, a las cosas que son innecesarias. Pero si yo también necesito comprar un producto necesario o no, porque pues todos necesitamos, por ejemplo, vestirnos, comprar zapatos, vestido, ya hoy por hoy muchos se están volcando hacia las plataformas. ¿Por qué? Porque pues, los productos salen más baratos. Y no es que el producto sea más barato, pues es que finalmente todos los gastos que hay alrededor, pues claro que si no se incurren en ellos, como por ejemplo un local o un establecimiento, los vendedores, las administraciones, los servicios públicos y demás, pues el producto termina siendo más barato, ¿cierto? Pero esto con el tiempo en que repercute, vuelve y juega, cierres de establecimientos, más desempleo, menos vendedores, menos ingresos de gastos, etcétera. Entonces el tema hay que verlo con conciencia, con futuro y pues muy responsablemente. Por ello y a mi juicio, en una economía así, la solución no es subirle irresponsablemente al mínimo, que tan solo le sirve al 2% de la población, encareciendo al 100% de la nación. No coma cuento, hablemos. Soy Gerardo Escobar y espero compartas si te fue útil. Nos escuchamos pronto, amigos.